Bendito y alabado eres tú por siempre, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia para con nosotros. Hoy quiero que usted disponga su corazón, su espíritu, porque hoy hace 8 días iniciamos una enseñanza que ciertamente para muchos de nosotros trajo confrontación, para muchos de nosotros trajo esa necesidad de hacer una retrospección en nuestra vida. Y es muy complejo, la verdad es muy complejo, cuando entendemos el alcance y la magnitud de un espíritu tan serio como el espíritu del rechazo. Por eso hoy anhelo en mi espíritu poder impartir la segunda parte y ministrar sanidad y liberación para poder tener un avance en lo espiritual. Si es el espíritu del rechazo, aquello que de alguna u otra forma ha detenido el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. Sé que es un poco difícil lo que voy a decir, pero si a ti te molesta la presencia de Dios, y si para ti estar en este servicio es un poco incómodo, yo quiero como autoridad espiritual darte la libertad de que puedas salir de este lugar. Porque hay cosas en lo espiritual que van a hacer que tú irrespetes la adoración como le respetaste, que tú vayas a tener incomodidad constante durante toda la enseñanza. Van a pasar muchas cosas. Y mi abuelita decía que un soldado prevenido no moría en la guerra. Y quiero honrar la presencia del Espíritu Santo, porque la religión nos enseñó a pedir al Espíritu Santo. Y quiero pedirle excusas a los religiosos si me ven reír, pero el Espíritu Santo no se pide, el Espíritu Santo se recibe. Y se lo digo yo, que llevo algunos años largos de amistad con Él, sincera y profunda. Así que quiero que entres en la palabra del Señor en Génesis capítulo 4 y versículo 7. Dice la Escritura: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti te será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Padre, te doy gracias por esta mañana. Gracias por tu unción y tu poder. Gracias por aquellos, Señor, que a pesar de no estar en el mismo espíritu con esta casa, son osados y se atreven a estar en esta enseñanza. Gracias por la impartición que tú vas a dar a través de tu Santo Espíritu. Te ruego con todo mi corazón que anules al hombre, que anules al pastor y que anules la humanidad. Pero te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu sea quien ministre, quien guíe y quien exhorte y quien nos lleve a entender y a recibir de manera clara y oportuna ese espíritu de adopción que llama y que clama: Abba, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. No voy a leer todos los versos porque ya venimos, puede sentarse, de una enseñanza muy extensa hace 8 días. Y viene ahora la segunda parte, de manera pues que no voy a leer todo el versículo, pero hay algo que me impacta y por eso quiero iniciar por esta enseñanza, o por este verso, porque vimos todo lo que se desenlaza en el espíritu del rechazo a través de la muerte de Caín, producida por su hermana, por su mano a su hermano Abel. Pero ahora vemos algo mucho más profundo, y es la capacidad de entender lo que muy poco se predica. Todo el mundo predica de que Caín mató a Abel, y que Caín fue muy fuerte cuando derramó la sangre de su hermano, siendo su hermano de sangre. Pero muy poco se habla de que la Biblia es muy clara cuando se muestra de que Dios
le dio la oportunidad a Caín para que hiciera las cosas bien, y él prefirió abrir su puerta, la puerta de su vida al espíritu del rechazo, y no tomar la decisión de haber traído una mejor ofrenda al altar, que era la molestia que tenía Caín para cuando Dios exalta a su hermano Abel. La palabra dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si hicieres bien, el pecado está a la puerta si no lo hicieres. O sea, el Señor le dijo: mira, no tienes problema por eso. Si tú haces las cosas bien, pues todo se puede corregir. Pero si las haces mal, pues sencillamente va a haber una situación negativa. Y bueno, todos sabemos que Caín tomó la decisión de odiar a su hermano, de matarlo y de dejar hacer muchas cosas que el espíritu del rechazo hace. Y eso para decirle que el espíritu del rechazo trae consecuencias cuando lo abrimos, cuando le abrimos nuestro corazón a ese espíritu. Y quiero hacer un repaso extremadamente rápido de lo que hablamos hace 8 días. Y hablamos que las consecuencias del rechazo era que el rechazo hizo a Caín enojarse con Dios. Uno conoce una persona rechazada porque se enoja con Dios. El rechazo lo llevó a Caín a no proteger a su hermano, sino a matarlo. Y entonces ya estudiamos hace 8 días que no nos debe alertar cuando en el Día de la Madre, en lugar de honrar a una mamá, los hermanos terminan pegándose unos disparos o unas puñaladas. El rechazo activó en Caín la maldición de la tierra, y qué tremendo, porque esa sangre que se derramó en esa tierra hizo que Caín no le devolviera fruto, esa misma tierra en la cual derramó la sangre de su hermano. La gente rechazada tiene una consecuencia, y es que nunca permanece, no se establece, sino que anda de un lado para el otro, anda en todas partes. Otra consecuencia es que Caín se escondería de Dios. El verso 14 lo muestra. Ese mismo verso 14 muestra que Caín fue perseguido. Entonces, cuando usted tiene muchos enemigos, es porque tiene un espíritu de rechazo que lo tiene marcado espiritualmente. Dice la palabra que Dios le puso una marca a Caín, porque en lo espiritual los demonios saben que usted tiene una marca, que es la marca de la maldición del rechazo. Y luego vimos a través de Efesios capítulo 1 versos 4 al 13 cómo existen 10 cosas que tenemos en Cristo, porque somos muy buenos para leer noticias, para escuchar a la persona que no tiene testimonio en su vida, pero de una manera absurda queremos que nos aconseje a nosotros. Y vemos que hay 10 cosas que tenemos en Cristo según Efesios capítulo 1 versos 4 en adelante. Una es que somos escogidos, 2 es que somos predestinados en amor, 3 es que somos adoptados como hijos suyos, 4 es que hemos recibido el puro afecto y el cariño de su voluntad, 5 que somos aceptados en el amado, 6 que somos redimidos y comprados por su sangre, 7 que hemos recibido el perdón de los pecados, 8 que hemos recibido herencia, 9 que somos hechos para la gloria y la felicidad de Dios, y 10 que hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa, cosa que obviamente hace 8 días desglosé de una manera muy puntual y hoy no lo vamos a hacer. Pero eso para acordarnos y saber y tener la identidad de que somos en Cristo. Hablamos de qué es y cómo entra el rechazo, y entendemos que el rechazo tiene una puerta y una llave, y a través de esa puerta y esa llave que abre esa puerta ingresa ese demonio, ese espíritu llamado el rechazo, y que el espíritu del rechazo, entre otras cosas, como cualquier otro espíritu, tiene una personalidad, y hablamos de 10, 15 cosas de la personalidad que tiene el espíritu del rechazo, entre esos que es un espíritu ladrón, que es un espíritu de esclavitud, que es un espíritu mendigo, que es un espíritu que genera un bloqueo en nosotros, es un espíritu de victimismo y es un espíritu de autolección, entre otras cosas. Pero también entendimos y hablamos de que Mateo 18-19 muestra un principio espiritual bastante contundente, y es que los espíritus, o en el ámbito espiritual, los espíritus se ponen de acuerdo para poder actuar en otra dimensión y en otro nivel espiritual. Por eso la Biblia dice a nivel espiritual del reino de la luz, o sea, del reino de Dios, que si 2 se pusieran de acuerdo sobre cualquiera cosa en esta tierra, nuestro Padre que está en el cielo lo haría. Y entonces entendemos algo poderoso. ¿Y qué es eso poderoso? Y es que cuando nosotros nos ponemos de acuerdo en el Espíritu acá en la tierra, el Espíritu Santo en el cielo también intercede al Padre y se obra cualquier cosa a través de nosotros. Y eso se lo puede decir la pastora Margarita y el pastor Javier por su tercera hija, lo puede decir el pastor Javier y la pastora Margarita por su automóvil, por su casa. Todo eso porque un día nos pusimos de acuerdo, no teníamos dinero, pero nos pusimos de acuerdo, y en lo espiritual eso se suscitó. Pero también es un principio espiritual, quiere decir que también se aplica para la otra fase, que fue lo que estudiamos el miércoles, el reino de las tinieblas, que también tiene otro reino, otras condiciones, otra constitución, bla, 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 todo lo que usted estudió el miércoles acá. Y entonces
usted sabe que cualquier cosa que se pida y se ponga de acuerdo en el espíritu de las tinieblas, también lo lleva a otro nivel, a otra dimensión espiritual. Y por eso hablábamos que el endemoniado gadanero, cuando Jesús lo confronta, le dice, ¿cómo te llamas? Y él dice legión, es decir, que tenía 1000 espíritus dentro de él. Pero también luego encontramos en Lucas capítulo 8 y versículo 2 que María Magdalena le fue expulsado dentro de ella 7 demonios, y Jesús le dice a ella y la liberta. Y luego el evangelista Lucas dice claramente en 8:2 que de ella habían salido 7 demonios, es decir, que vemos otra realidad espiritual, y es que si el endemoniado tenía 1000 y María Magdalena tenía 7, no solamente entró un espíritu a su vida. Cuando un espíritu entra, va acompañado de otros espíritus que militan o que trabajan de manera espiritual junto con ellos. Y quiero que entiendas una cosa, y es que Santiago 1:8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, y eso tiene que ver con que cuando el espíritu que me posee a mí entra, te genera tiene una personalidad, y esa personalidad opera en mí. Y a veces un día somos una cosa, otro día somos otra, y eso pasa porque el espíritu está operando dentro del cuerpo que yo. Y entonces entendemos que, con mucho respeto de las doctoras psicólogas o los doctores psicólogos o los estudiosos de la medicina, que hay cosas que la psicología no puede resolver, que la medicina no puede resolver, porque son cosas netamente espirituales. Entonces, a nivel de espiritualidad, tenemos que entender que el espíritu trabaja con el espíritu de rechazo en equipo, y hablamos solamente, creo que de 10 o 14 espíritus, y los explicamos uno por uno, que tienen que ver con aquellos que trabajan con el espíritu del rechazo, entre otros el espíritu de rebelión, el espíritu de falsedad, de orgullo, de temor, de vanidad, de codicia, de envidia, de celos, de religiosidad, de lujuria, de condenación, de resentimiento y de depresión. Y los expliqué uno por uno hace 8 días. Eso quiere decir que hasta ahí vamos, ¿verdad? Lo pregunto porque yo estoy dando un seminario profundo sobre esto, un poquito más profundo que el de acá en la fundación, entonces a veces se me cruza la información. Pero creo que hasta ahí hemos llegado, ¿verdad? Bajo ese entendido, ahora quiero que hablemos de las imposibilidades de la gente que sufre del espíritu del rechazo. Y eso es bastante fuerte y bastante profundo, porque no solamente el espíritu me posee, tiene una personalidad, me hace una persona de doble ánimo, de 2 o más personalidades, dicen los estudiosos de la psicología, que múltiples personalidades, sino también dice la escritura que ese espíritu trabaja en conjunto con ese combo de como 10, 12 que le mostré, le expliqué hace 8 días, pero ahora también me genera una imposibilidad. Y esa imposibilidad tiene que ver con que yo no puedo hacer, o con una persona que sufre de rechazo que no puede. Y quiero enseñarle entonces 7 solamente hoy, 7 imposibilidades de la gente que sufre del espíritu del rechazo. Y para eso quiero enseñarle algo que lo dije ahorita ministrando al principio, porque vi gente faltándole al respeto a Dios en la adoración. Hay gente que no entiende qué es el Espíritu Santo, lleva años en el Evangelio, y todavía estás pensando que es la palomita que dibujan en la iglesia católica, y me disculpan, pero el Espíritu Santo no es eso. Por eso usted juega con sus cosas personales en la adoración. Por eso usted se la pasa caminando en la adoración. Por eso usted le hace fácil distraer que está a su lado en la adoración. Y el Espíritu Santo en esta casa, por lo menos en esta, merece respeto. Por eso quiero enseñarle un principio en Hechos 1:8, para que deje de estar jugando con sus cositas personales y respete. Si usted no quiere estar en la oración, no hay ningún problema, pero respete a los que quieren estar y a los ministros que están en el altar. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y qué tremendo eso, porque la palabra dice que recibiréis poder. La Biblia dice que recibiremos poder, no dice que pediréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y se lo tengo que enseñar porque hay cosas que usted no debe pedir. La palabra dice: recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo venga, usted va a recibir poder, no tiene que pedirlo. ¿Por qué? Porque es una promesa. Y la promesa es que le vamos a recibir al Espíritu, no que lo vamos a pedir. ¿Ok? Entonces quiero enseñárselo porque la primera imposibilidad que tiene el espíritu del rechazo es que una persona que está, o que sufre mejor del espíritu del rechazo, número 1, no puede recibir. Tiene problemas para recibir. Y quiero que se lo entienda, porque hay gente que pide y no recibe. Y se lo quiero enseñar porque la idea de esta enseñanza de 8 días y de hoy no es condenarle ni juzgarle, es que usted y yo nos hagamos una retrospección, y que esa retrospección nos lleve a ser libres y sanos del espíritu de rechazo. Amén. Tuve que tomar algunos correctivos con los muchachos los viernes, ¿sí?
que además vieron cómo su pastor hizo 6 goles, ya tranquilos, no me van a pedir autógrafos, pero sí quiero decirles algo, y es, tuve que llamarlos al orden y empezar a decirles, dejen de hablar todo el tiempo, o dejemos de hablar todo el tiempo negativamente, y en medio de la confianza y todo, no digamos palabras o sobrenombres y todo. Yo les voy a administrar el por qué, porque en medio de la retrospección, en medio del examen, me di cuenta que en medio de un momento jocoso uno está generando una maldición sobre otra persona. Entonces está bien que la pasemos rico, pero no necesariamente a costillas del que es bajito, que es gordo o el que es feo, amén. Y allí se lo voy a administrar. Entonces la palabra dice que no podemos recibir, y hay gente que pide y no recibe. Ahora quiero volver a decir, hay cosas por las cuales no recibimos. El espíritu del rechazo me impide recibir cosas. Y se lo digo porque a veces estamos basados en uno de los espíritus, de los 10 o 14 espíritus que le mostré hace 8 días, que trabajan en combo con el rechazo, y uno de esos es la religiosidad. Y la religión nos enseñó a pedir, ven espíritu, ven. Lea la Biblia y fíjese qué hizo en el aposento alto de los discípulos para que él viniera. Y entiende que el poder fue llegado cuando lo recibieron, no cuando lo pidieron. Entonces se lo estoy enseñando para que no lea la Biblia superficialmente, y que el Espíritu Santo no hay que pedirlo. ¿Por qué no hay que pedirlo? Porque ya nos fue dado. Entonces no hay que pedirlo, es tuyo. Dígame amén. Entonces cuando Dios dio algo y no lo recibes, tienes que entender que el problema no es de Dios, sino que tú y yo tenemos un problema. Permítame, se lo repito. Cuando usted y yo pedimos algo a Dios y no lo recibimos, no es porque Dios no lo quiera dar. Ahora, hablo de las cosas que ya nos fueron dadas. Señor, yo quiero que me des una esposa diferente a Margarita. No me la va a dar. Dios por lo menos no me la va a dar. Entonces lo quiero decir que cuando usted tiene una promesa en la palabra y usted se la pide a Dios, que es algo que usted va a recibir porque ya Dios se lo otorgó, entonces usted no lo recibe porque hay un espíritu que se llama, y lo expliqué hace 8 días, el espíritu del bloqueo. Pero también porque una de las imposibilidades de quien tiene o sufre del espíritu de rechazo es que no puede recibir. Entonces cuando usted le pide a Dios y le pide a Dios y ve que todo el mundo recibe y usted no recibe, empieza a examinarse, porque muy probablemente el espíritu del rechazo está impidiéndole que usted reciba. Y cuando eso pasa, entonces el problema no es de Dios, es que tú y yo tenemos un problema. Amén. La gente que sufre de rechazo tiene como primera imposibilidad entonces la posibilidad de recibir. Una persona que sufre de espíritu de rechazo no puede recibir. Número 2, la persona que sufre de rechazo no puede amar. Mira qué tremendo, no puede amar. Es gente egoísta. La gente que sufre de rechazo es egoísta. ¿Y qué es ser egoísta? No que no le preste un juguete al otro, sino que cuando yo soy egoísta, yo soy una persona que quiero que todo se trate de mí. Lo que yo hago es lo que sirve. Mi problema es más importante y los demás se pueden morir. La persona egoísta es una persona que no puede amar. Y la persona que no puede amar tiene una imposibilidad producto de un espíritu llamado el espíritu del rechazo. Número 3, la gente que sufre de rechazo no puede dar. Y hay una característica que el Espíritu Santo me mostraba. Y es que la gente que está bloqueada y que no puede dar por el espíritu del rechazo es gente que tiene una cualidad adicional. Vive pidiendo, pero son malos para dar. Ellos quieren amor, pero no pueden dar amor. Ellos piden de otra persona atención, pero no pueden servir a otros. Usted tiene que empezar a identificarse. Reitero, esta enseñanza de hace 8 días y de hoy tiene un solo objetivo. Número 1, que va junto con el 2, pero es un solo objetivo, y es: hágase una retrospección, examínese y suéltese en el Señor para que Él lo sane y lo liberte. No es otro. No es mi afán de que usted cambie. Si usted no quiere cambiar, está necio a cambiar. No es mi afán impartirle algo que usted no quiere recibir, ni es mi afán criticarlo ni juzgarlo desde el altar. Es mi deseo como padre que usted sea libre y sea sano de un espíritu que lo está bloqueando para llegar al propósito de Dios. Solamente es eso. Y discúlpeme si me preocupo mucho por usted, por favor. Entonces no puede dar. Y es tremendo, porque si usted hace una retrospección, a veces vemos o somos las personas que pedimos que alguien nos ame, pero no somos capaces de amar. Que queremos que todo el mundo nos sirva y nos atienda, pero no somos capaces de atender a otros. Somos personas que anhelamos y que vivimos pidiendo muchas cosas, pero somos muy malos para dar. Y eso es bien interesante. Hay un dicho en el argot popular que dice que todo buen cobrador es mal pagador. Eso pasa en lo espiritual. Cuando usted es bueno para pedir y pedir y pedir, usted va y le demanda algo y no lo da.
Porque hay un espíritu del rechazo que tienen como tercera imposibilidad el que no pueden dar. Número 4, la gente que sufre de rechazo no puede honrar. Ellos nunca pueden admirar a alguien. Como sufren de rechazo, tienen problemas con la honra. Y qué tremendo, porque tener problemas con la honra no es solamente no querer al pastor. Tener problemas con la honra es que la persona que está en el espíritu del rechazo y se le genera la imposibilidad de honrar, son gente que siente que cuando ellos honran a otra persona lo están pisoteando. Me voy a hacer explicar en esta parte. Cuando usted sufre de un espíritu del rechazo, entonces usted siempre se ha sentido menos y quiere, como, eso lo hablamos hace 8 días, como querer a veces también pisar a otros. Entonces cuando usted le es revelada la honra y usted quiere bendecir a otro, honrar a otro, admirar a otro, entonces usted entiende que no lo puede hacer porque siente que si admira a esa otra persona lo va a pisotear a usted, porque usted hay un espíritu del rechazo que lo hace sentir menos. Entonces el usted trascender a llegar a honrar a otra persona hace que esa otra persona sea más que usted y usted se va a sentir menos, y eso es un espíritu de deshonra. Se lo agradecí a Dios ayer, porque por mucho tiempo le pregunté al Espíritu Santo por qué en la fundación los muchachos son tan receptivos. ¿Por qué ellos aman tanto la palabra de Dios? ¿Por qué preguntan tanto y estudian tanto? Y quizás desde el punto religioso puede ser porque ellos se la pasan allá y no tienen nada más que hacer, como yo, que sí trabajo pastor y tengo mis empresas. Y entendí algo, y es que eso tiene que ver mucho con el espíritu de la honra. Yo llego y yo siento el abrazo de ellos y siento como cuando un niño está esperando todo el día que el papá llegue a trabajar. Ese deseo y ese tema. Ayer le enviaba a una hermana de la iglesia un audio de un muchacho que me tenía atarzanado todo el tiempo. Pastor, quiero hablar con usted, me siento feliz. Yo sé que lo que usted me dijo era de Dios, yo me quería volar, pero hoy estoy aquí y quiero seguir en el proceso. Estoy feliz, pastor. Usted no se imagina que usted se va el sábado, yo quisiera ponerme a llorar y ya quiero que llegue el otro sábado. Yo decía, ¿cómo no va a recibir una impartición de este humilde servidor, un muchacho de esos, si desde que uno llega lo está admirando? No con el ego del hombre, sino desde la honra. ¿Está conmigo? Usted no puede recibir algo de alguien que no admira. Amén. Entonces, la gente que tiene un corazón sano es gente que ahora puede honrar, porque su vida ha sido sana. Usted sabe que su vida ha sido sana. Yo llevo 42 años de edad y todavía estoy siendo sanado por Dios, desde el tiempo en que lo conocí. Y se lo estoy enseñando porque cuando usted está lleno del Espíritu Santo y usted ha sido sano, usted puede honrar con facilidad. Yo quiero que usted me preguntara, quizás a mí en algún momento, ¿por qué a mí me fascina tanto honrar a mi apóstol? Honro a mi padre espiritual, aunque hoy no esté infortunadamente en los caminos del Señor, pero todos los días vivo declarando como profeta a Dios que va a volver al camino del Señor. Pero ¿cómo los honro? ¿Cómo honra uno a una persona como su padre y su madre espiritual cuando ni siquiera su padre y su madre vivieron o me formaron o estuvieron en mi proceso? Porque el Espíritu Santo me sanó. Y yo puedo ver que yo puedo honrar a esa persona y en lugar de ver una competencia en él, puedo recibir de él. Un día yo dije algo en mi corazón para mí. Creo que nunca se lo ha contado a nadie, pero hoy quiero abrir mi corazón. Y un día yo dije, oiga, ese venezolano que Dios usó para sellar en mí la confirmación de ser un padre espiritual. Y me dijo, quiero los pastores de Colombia. Así que usted me ha escuchado muchas veces esto, perdóneme. Y quiero que vengan los pastores de Colombia. Y dijo, ustedes son padres a Latinoamérica. Latinoamérica sufre de orfandad. Han sido llamados a ser padres espirituales y nos sopló del Espíritu sobre nosotros. Yo un día lo vi a predicar y yo decía, yo quiero ser como él. Pero en mí hubo un trance y no dije quiero ser como él, sino me quiero parecer a él. Por ver cómo Dios le revelaba, cómo impartía esa paternidad, cómo sus hijos, la pastora puede dar fe de lo que estoy hablando, cómo corren a honrarlo, a hacerle, no lo dejan ni mover al hombre. Ahora, no quiero gente que venga a rendir pleitesía, no hablo de eso, hablo de lo espiritual, cómo honran a ese hombre. Y me pareció impresionante a tal punto que un día quiero parecerme a él. 1 año y medio después lo invitó a Colombia para que ministre en un campamento y dijo, quiero que después del campamento me reúna el liderazgo de la iglesia y quiero ministrarles. Y en este altar, cuando yo pasé a lo de él, dijo, se parece tanto a mí. Y muchos soltaron la risa. Y él lo decía de una canción secular. Y en mi corazón algo brincó y yo dije, sí me parezco a él. ¿Sabe por qué? Porque aprendí a honrarlo sin conocerlo. La honra es algo muy importante. Número 5, pero solamente lo puede hacer cuando está sano en el corazón. Número 5, la gente que sufre de rechazo no puede servir.
Ahora, ¿por qué no puede servir una persona que tiene espíritu del rechazo? Porque el rechazo por el complejo lo hace cargar. O sea, puede estar prestando un servicio, pero se siente cargado con lo que hace. No se pueden comprometer con la gente que usted le pone un compromiso y lo bota. No quiere seguir. ¿Por qué no quiere seguir? Porque el espíritu del rechazo ha generado una imposibilidad que los lleva a entender que si él está en la iglesia, no, pues que yo me metí en ese ministerio, ahora no tengo tiempo de hacer esto y lo otro, y siente en lugar de una bendición y el privilegio de servir, una carga en su vida. Así que hágase una retrospección hoy. Es mejor que entregues el ministerio antes de que sigas creyendo y todo el tiempo, en lugar de orar por su ministerio, renegando por lo que haces para Dios. Porque eso es una imposibilidad del espíritu del rechazo. Al menos mientras sana, es lo más sano, valga la redundancia, que lo entregues. Número 6, la gente que sufre de rechazo no puede agradecer. Sexta imposibilidad, no se puede agradecer. El que sufre de rechazo no es agradecido. Y lo digo con respeto, a la gente que sufre de rechazo, ellos son resentidos, nunca son agradecidos. Una persona, uno a veces dice, venga, pero yo le di la mano a esta persona, pero yo amo a esta persona, pero yo quiero lo mejor para esta persona. Y sí, como decía mi abuelito, ¿me lo vas a decir a mí? Que yo llevo 8 años lidiando con el deseo de que usted sea mejor y uno en lugar de agradecimiento recibe maltrato, malas palabras, que a la espalda de uno hable mal de uno. Ahora, eso no me va a impedir que yo siga sirviéndole al Señor, pero sí me da a entender que bajo la revelación del Espíritu hay en usted un espíritu de rechazo que hace que tenga la imposibilidad de poder agradecer. Número 7 y último, la gente que sufre de rechazo no puede multiplicar. Y quiero profundizar un poquito en esto porque me parece bastante interesante. Ellos lo matan, todo lo que pone en su mano lo matan. La gente que sufre del espíritu de rechazo no puede multiplicar porque no producen. Todo lo que reciben se muere en su mano. Ahora, si usted quiere tomar apuntes y escribir esto, el espíritu del rechazo tiene la imposibilidad de multiplicar porque el rechazo activa la muerte. Por eso vemos a Caín, lo estudiamos hace 8 días. Caín mató a su hermano porque dejó que el espíritu del rechazo entrara en él. Cuando leímos hoy iniciando que Dios le dio la oportunidad de que lo hiciera, ve que te dejara una buena ofrenda y se acaba el problema. Pero él dijo, no, yo prefiero dejar que el espíritu de rechazo entre a mí. Y por eso Caín abrió la puerta al rechazo. Y lo que hizo Caín no fue otra cosa que matar, porque sufrió de ese espíritu de envidia, y el espíritu de envidia todo lo quiere matar. Y Dios le dijo a Caín, lo leímos hoy, si bien hicieres, no serás enaltecido. En otras palabras, lo que Dios le dijo es, si tú cambias, si tú haces las cosas bien, pues yo te levanto ya. Era todo lo que necesitaba. Pero él dijo, no, yo prefiero vivir en el espíritu del rechazo. Y terminó matando a su hermano, porque la persona que sufre del espíritu del rechazo no multiplica y todo lo mata, todo lo que llega a su mano mata. Si usted es de las personas que dice, pastor, es que yo quiero ayudar a un familiar, yo no tengo nada contra eso. Y más si usted oró y clamó y ayunó por esa decisión, entonces usted lo puede ayudar. Pero tiene que preguntarse por qué a la persona que es de su familia, que usted quiere ayudar, le ha dado 7 veces para que monte un negocio y siempre se muere. No le dé plata, no le dé un negocio, llévelo al espíritu para que primero sea libre del espíritu del rechazo. Y cuando él deje de matar todo por la imposibilidad, con 5 pesos va a poder prosperar. Amén. Entonces, mira el rechazo como lo que realmente es. El rechazo es un demonio tan fuerte, tan engañoso, que prefiere matar a otro que hacer las cosas bien. En Génesis Dios le dijo, pero si bien, pero ¿qué es lo que pasa con usted? No, es que no soporto que usted acepte mejor la oferta de mi hermano que la mía. Dios le dijo, pero si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? O sea, tiene la oportunidad, vuelve y haga la fila, traiga el sobre y haga una buena ofrenda. Ya Caín se acabó el problema. Pero el espíritu de rechazo es tan fuerte y es tan profundo que prefiere acabar con la otra persona antes que cambiar a bien. Amén. La gente que sufre rechazo ve al prójimo como problema. Ojo con eso. La persona que sufre rechazo ve al prójimo como problema y no se da cuenta que el problema es el mismo. ¿Alguien está conmigo todavía? Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque yo no puedo reconocer mi problema sino ver que el otro es el problema. Porque el espíritu de rechazo es un espíritu de engaño. Se lo expliqué hace 8 días. ¿Está conmigo todavía? El espíritu de rechazo es un espíritu de engaño que te lleva a creer que como el otro es el problema. Entonces pregúnteselo a Caín, ¿cómo es la forma de resolver el problema? Destruyendo al otro.
Y no arreglando el problema que tú cargas en tu corazón. Yo le estoy haciendo una retrospección, los estoy invitando a hacer una retrospección a los muchachos. Dicen, pastor, con razón que a mí me perseguía tanta gente. Y uno creía que uno era guapo porque tenía mucha liebre y lo que está es sellado por el espíritu del rechazo. Pastor, a mí alguien no me gustaba y me quitaba la novia. Yo le decía, mano, yo usted le hubiera ido a dar las gracias y le hubiera llevado un detalle a esa persona, porque le quitó esa fumadora loca que lo tenía era llevado. Pero cuando uno ve que eso pasa, se siente tocado en su orgullo y en su baja autoestima, y lo que hace es que va y lo mata o lo apuñalea o hace algo porque está luchando con un espíritu que le es más fácil destruir al otro que aceptar que tú tienes un problema. Amén. Quiero cerrar esta enseñanza con esta última parte, que es cómo opera el espíritu del rechazo en relaciones y situaciones. ¿Cómo opera el espíritu del rechazo en relaciones y situaciones? Número 1, el espíritu del rechazo opera en relaciones y situaciones cuando siempre hiere a otros. Siempre hiere a otros. Yo se lo expliqué a usted hace 8 días, que el espíritu del rechazo tiene una llave, y esa llave es una herida causada por las personas que me debieron amar y no me amaron. Amén. Entonces, cuando usted entiende esta realidad, usted se va profundo y entiende que como una persona que está en el espíritu de rechazo es una persona herida no tiene otra forma. O sea, tú no puedes dar lo que no tienes. Amén. Hay gente que me dice, pastor, ¿usted por qué no, en vez de darnos tanta vaina en el altar, usted por qué no nos enseña, por ejemplo, que podemos ser perdonados por Dios? Yo le enseño a usted a hacer las cosas bien, porque yo soy un papá y quiero lo mejor para usted. Y cuando usted entiende esa verdad y acepta la revelación, entonces usted acepta eso. Pero yo no le puedo enseñar a usted aquí cómo tener 7 camionetas y 8 vacas y estar impartiendo todo el tiempo dinero, porque ese no es mi fuerte y esa no es mi realidad. Cuando tenga 14 camionetas y 18 vacas y las 70 fincas que necesitamos para hacer todos los proyectos que tenemos en mente socialmente hablando, ese día le predico sobre eso. Antes no. Le tengo que pedir de lo que yo tengo. Le puedo dar de lo que yo tengo en mí. ¿Sabe quién fue libre de un espíritu de rechazo y todavía sigo siendo sano por Dios? Yo. Por eso le puedo impartir esto. No le puedo impartir otra cosa. Siempre hieren a otros. Y como el rechazo es una herida, la gente herida termina hiriendo a los otros. Alguien me preguntaba ayer en la fundación y me ministró mucho. Me dijo, pastor, y cuando uno tiene una novia y uno hace las cosas bien y la novia lo hiere, le dije, pues tú tienes que perdonarla y amarla y no volverla a tener como novia. Porque tú tienes que entender que lo que ya tienes es un espíritu del rechazo, y el espíritu del rechazo no ve si usted lo hace bien o lo hace mal, simplemente tiene que herir porque está herido, no más. Es algo que usted tiene, no puede dar otra cosa. Entonces, en lugar de juzgarla y de volver con ella para que le vuelva a hacer la misma, tiene que perdonarla y no tenerla, pero ir a entender lo espiritual, y es que está herida y por tanto solamente puede herir a otros. Así actúa u opera, número 1, el espíritu del rechazo en relaciones y situaciones. Número 2, el espíritu del rechazo en relaciones y situaciones. El rechazo en relaciones es un espíritu o una persona que es posesiva. Como es inseguro, tiene que controlar a la gente. Entonces no sirve, sino posee. Y llama, mi amor, ¿se va para el trabajo? Sí. Bueno, mi amor, que le vaya muy bien. Y la pastora sale de la puerta y ya se mandó. ¿Y a dónde va y con quién va? Y a uno le parece cómico eso. A uno le parece que eso es muy tóxico, pastor. Si es que esa palabra está en la Biblia registrada hace miles de cientos de años. No estaba la toxicidad todavía de moda, ni el bullying. Estoy hablando de un libro completo que tiene todo lo que usted necesita. Y se lo digo con respeto. No invierta tantos libros de psicología, de anatomía, de física, de relaciones interpersonales. Usted tiene todo acá en un solo libro. En uno solo tiene todo. Entonces lo que quiero que entienda es que el rechazo en relaciones es posesivo. Y es posesivo bajo esa realidad que es inseguro. La persona que sufre rechazo es insegura y por tanto no sirve sino posee, quiere controlarlo todo. Número 3, el espíritu de rechazo en situaciones siempre, y lo hablamos hace 8 días en las consecuencias, es errante. ¿Qué significa eso? Y creo que lo hablé hace 8 días, es que se me cruza la información con lo otro que estoy enseñando. En español, errante significa alguien que no echa raíz. Errante, sin raíz. Alguien que anda de aquí para allá y de allá para acá. Entonces me estoy refiriendo a una vida de inestabilidad que salta, escúchame esto, de una relación a la otra.
termina con un novio y ya tiene que tener otro. Y uno le dice, hijo, hija, dése un tiempo. No, pastor, es que no pueden vivir solos. Para ellos vivir solos es como si fuese un pecado. Es menos pecado yo estar fornicando y adulterando que estando solo. Porque el espíritu de rechazo tiene una imposibilidad. Y esa imposibilidad me lleva a una consecuencia en mi relación. Y la relación es que me hace errante. Y llévelo a todas las áreas de su vida. Yo no puedo, tengo que saltar de una mujer hacia la otra. En mi caso que soy hombre, tengo que saltar de una iglesia a la otra. No, allá el pastor dijo eso, a mí no me gustó, y salta por otra iglesia. Y en la otra iglesia le dicen que diezme, y no, a mí no me gusta diezmar, eso es del diablo, eso es del Antiguo Testamento, y se va para otra. Porque en el fondo no es un problema del pastor, no es un problema de la doctrina, es un problema de un espíritu llamado el espíritu errante, que la gente anda de relación en relación, de una mujer a otra mujer y de iglesia a otra iglesia. Por eso, psicológicamente hablando, quien sufre de rechazo tiene una patología de psicópata y narcisista. Algo que nos enseñó muy bien la doctora Lady en el campamento de liderazgo. Toda una clase detalladita. Como usted fue al campamento, no se lo voy a recordar. Patología de psicópata y narcisista. Son especialmente posesivos y controladores. Pero tienen otra característica. Cuando son detectados, cuando usted los confronta, sienten la necesidad de arrancar e irse para encontrar nuevas víctimas. Entonces le dice, venga, vamos a parar esta relación. O usted se va a poner en unidad y en acuerdo conmigo. Y usted va a dejar de ser tan tóxico y posesivo, porque si no esto se termina. Entonces esto se termina y se va y se busca otra víctima. Hágase una retrospección. De pronto el problema no es su dinero, ni su esposo ni su esposa. Es el espíritu errante que tiene en usted, producto del espíritu del rechazo, que genera un problema en la relación. Y si uno no es libre de esto, entonces se lo quiero decir como pastor de 8 años de ministerio personal y más de 12 apoyando a otros pastores. Se echan a perder familias, se echan a perder esposas, hijos, incluso las iglesias se han echado a perder por estos espíritus. Pastor, es que yo fui llamado a ser pastor y, o sea, yo no tengo nada contra eso. Quiero decirle que usted no puede ser pastor si se la pasa saboteando una adoración. Porque cuando usted vaya a ser pastor y a alguien se le ocurra darle la oportunidad de ungirlo para que se lance ya, usted lo que no está preparado para que todo el mundo lo sabotee. Usted no está preparado para esto. Usted no está preparado para que los hijos espirituales que usted amó y honró y les quitó la comida a sus hijos para darle, le dividan la iglesia y cuando usted se dé cuenta a los 60 se vuelvan 20 y usted no estaba preparado para eso. Entonces se cierran las iglesias, se acaban las familias, se destruyen los hogares porque la persona errante, la persona que sufre del espíritu de rechazo, siempre es una persona errante. Número 4, en relaciones y situaciones, la persona que sufre de rechazo es inconstante. De otra forma dicha, nunca persevera. Empieza una carrera y no, pastor, es que la verdad, esto como que no era para mí. Muy difícil esta carrera. Yo como que voy a estudiar otra carrera. Venga, usted le hizo pagar a su papá 10 millones de pesos el semestre de medicina para decir que a usted le gustaba la soldadura. No, mano, hay que ser serio, en serio. No, pastor, mire, yo tengo compañeros, yo los tengo, que empezaron la tecnología conmigo. Y hace 1 año, 2 años pasaron por mi oficina, me gradué, felicito y me dije, usted lo que es un vago. Esta porquería es que cristiano. Venga, yo terminé la tecnología y empecé con usted. 2 posgrados más, 2 pregrados más, una especialización. Y usted me viene a decir que lo felicite porque la tecnología que usted empezó conmigo hasta ahora está terminando. Papi, eso es un espíritu que usted tiene, que no le permite terminar y que termina después de 10 años. Y cuando usted se jubile, usted no va a ser el gerente de su empresa, sino el que está a punto de jubilarse apenas en el primer trabajo. Y no se lo estoy diciendo para ofenderlo, sino para que se confronte y entienda que es inconstante y no persevera. Comienza 1000 proyectos, estudios, empresas, cualquier proyecto y nunca lo termina. Entonces tiene 3 características: no tiene permanencia, ni persistencia, ni perseverancia. Se lo repito, no tiene persistencia, permanencia, ni perseverancia. Número 5. El espíritu del rechazo en relaciones y situaciones tiene otra cualidad: siempre destruye. Destruyen personas, destruyen eventos. Yo no sé si en su familia, ojalá no, pero hay personas en las familias
que sufren de rechazo, no en la persona, sino a nivel de familia, ya problema generacional y todavía lo siguen aplaudiendo. Siempre viene el tío, el hermano, el que llega borracho a tirarse la fiesta, el que llega a apuñalear al otro. Siempre hay uno que destruye todo. En la mayoría de las familias son las suegras, bueno, en la mía no. Destruyen eventos, familias, es un espíritu destructor. Y quiero decirle que eso es contra Dios. Isaías 49:17 dice que Dios va a expulsar a los destructores y va a quedarse con los edificadores. Por eso yo peleo con mi esposa a veces. Amor, no se afane, pero si ha visto que la iglesia está menguando, que ahora son más poquitos, mientras se queden los que se tienen que quedar, con eso va a fructificar la iglesia después. El problema es que hayan 50 pero no avancen. Entonces la palabra de Isaías 49:17 dice: tus edificadores vendrán a prisa, tus destructores, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. ¿Sabe qué dice el profeta Isaías aquí? Que el Señor va a sacar a los destructores y va a traer edificadores. Ay, pastor, todo el tiempo echándome vaina. Venga, pues yo tengo la culpa. Que usted se le ministre y se le ministre del altar y usted todo el tiempo tenga una defensiva y no un deseo de cambiar. Número 6, el espíritu del rechazo en relaciones y situaciones, y termino con esta parte en cuanto a ello, es narcisista. Algo que también nos explicaba muy bien Lady en el campamento. Una persona narcisista es una persona egoísta, nos enseñaba ella. Es una persona egoísta, una persona que todo el mundo tiene que andar alrededor de él. Esa persona es que todo se trata de ellos. Todo tiene que girar a su alrededor. Si tiene un problema, el problema de él es el más importante. Si tiene una victoria, todo el mundo tiene que aplaudirle la victoria, porque qué problema donde no le reconozcan la victoria. Y se lo quiero llevar al tiempo actual. Esa gente que no puede recibir cualquier cosa porque lo tiene que publicar en redes sociales es una persona que tiene un problema serio de una base que va a terminar siendo un narcisista. Oiga, le dan un caramelo y publican una cosa de caramelo. No tengo nada contra eso, usted libre de hacer lo que quiera, pero revíselo en lo espiritual. Esa gente que no tiene nada, perdónenme, que lo digo como un papá que tengo que corregirlo, no tiene nada y lo poquito que tiene lo vive publicando a todos lados, que no tiene un espíritu para poder honrar en la iglesia y poder trabajar en un proyecto en unidad y en espíritu con el espíritu de la iglesia, pero si hace algo para la familia, lo se tiene que publicar a todo el mundo y mostrarle a todo el mundo lo que hizo y publicarlo en redes sociales. Es una persona narcisista. Y la persona narcisista es una persona controladora. No solo es egoísta, sino que usa lo que tiene para servirse a su agenda. Si es para servirle a ellos, ay, Dios mío. Pero si es para servirle a otros, yo no puedo, yo no tengo, yo no estoy de acuerdo con eso. Así que no es malo liderar. El problema es que cuando usted lidera, quiere que todo le sirva a usted. Ese es su problema, porque ese es un espíritu narcisista. Nunca anda buscando servir a otros. Estoy en el espíritu de la iglesia cuando me sirven a mí, pero cuando tengo que servirle a otros, yo no estoy en eso. Yo no cuente conmigo, sino anda buscando que otros le sirvan. Ojo con algo, el narcisista tiene una cualidad: va a crear un problema. Y cuando tú lo confrontes al narcisista por el problema, adivina qué te va a decir: que la culpa es tuya. Cuando tú vas a ayudarlo con ese problema, en el intento de usted ayudarlo, revierte todo el escenario y por el contrario, en lugar de quererlo ayudarlo, te echa la culpa a ti. Usted tiene que tener cuidado, porque a poco tú estás echándole la pierna a un narcisista. Yo se lo digo a mi esposa mucho y se lo digo a los hombres. Digo, nosotros los hombres somos terribles, somos una porquería. Mi esposa se ríe a veces cuando yo hablo tan fuerte de los hombres de la iglesia. O sea, somos infieles, hacemos lo que se nos da la gana, pisoteamos a nuestra esposa y cuando nuestra esposa viene, ya mi amor, hagámosla, es que la culpa es suya. Eso es un espíritu narcisista. Que en lugar de dejar que el otro le ayude en su problema, convierte y revierte el escenario para que la otra persona se convierta en el problema. Vamos a cerrar esta enseñanza, que creo ha sido de mucha edificación, mirando cómo entran algunos rechazos a nuestra vida. Porque tenemos que sanar eso en el nombre de Jesús hoy. Y yo sé que el Espíritu me está ayudando. Son las 10:20. O sea que antes de las 12 nos vamos a ir acá, mucho antes, para las 11:15, por muy tarde. Pero yo tengo que ministrar liberación hoy. Número 1, miremos cómo entran algunos rechazos. Número 1, el rechazo entra a través de la familia. Número 1, ¿cómo entra el rechazo a través de la familia? Primero, cuando no fuimos deseados por nuestros padres. Hay muchos que no fueron deseados por papá o por mamá, o en el peor de los casos por ninguno de los dos.
Y eso, escúchame bien, aunque tú y yo estábamos en el vientre de mamá, uno sintió el rechazo. Usted de pronto dice, pastor, yo no me acuerdo. Claro, no se acuerda porque era un neonato. Pero lo sentiste espiritualmente, porque tenemos una raíz espiritual que es la de Dios. Entonces, cuando tú estás en el vientre de tu madre y tu papá no te agradó, o tu mamá no le agradó, entró por la familia un espíritu de rechazo a esa persona. Y le vuelvo y le digo, de pronto usted no se recuerda porque en esa época no tenía uso de razón. Estabas todavía haciendo un feto dentro del vientre de tu mamá. Pero entró el espíritu del rechazo y lo sentiste. Número 2, a través de la familia, el espíritu del rechazo entra cuando naciste. O sea, en el caso ya no te abortaron o no te rechazaron de entrada, pero cuando naciste te abandonaron. Entonces hay niños o niñas, o sea, pequeños que fueron abandonados por sus padres. Otros quizás fueron dados en adopción. Y entonces la palabra me enseña que sufren de rechazo. Por eso la palabra de Dios dice algo que no estaba en mi bosquejo, pero me lo acaba de decir tan clarito. Y eso que tengo los oídos tapados. Aunque padre y madre te dejaran con todo, yo te recogeré. Porque yo ya sabía que algunos íbamos a ser despreciados desde el vientre de la mamá. Ya yo sabía que muchos íbamos a ser dados en adopción. Yo por lo menos no estoy ministrando esto porque sí. Yo fui dado en adopción a mis padres, a mis abuelos paternos, porque mis papás no tenían la condición, sí de hacerme, pero no de mantenerme. Y no de formarme menos. Mi mamá tuvo un muñequito a los 15 años y era yo, imagínense tan feito el muñeco. Mi mamá no estaba preparada para esto. Y no la estoy juzgando, ya sabe cuánto la amo. Lo que quiero que entiendas es que yo fui dado en adopción para que otro, en este caso afortunadamente era un familiar, me pudiera levantar. Y entonces fueron dados en adopción y sufren de rechazo. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? ¿Qué pasa en el caso de nosotros? Sentimos que no fuimos amados, que no fuimos queridos, y hay una lucha en nuestro corazón por eso. Le estoy ministrando del Espíritu. Otra cosa que pasa respecto al espíritu de rechazo en relaciones y situaciones, o mejor, perdón, que entra a través de la familia. Cuando viene de un hogar de maltrato, cuando viene de un hogar de abuso y de violencia, entra el espíritu del rechazo. Cuando usted creció o se desarrolló en una familia donde todos son golpes, en una familia donde todos son armas. Quizás en el caso de muchos de nosotros, yo sé que de pronto usted no, pero en el caso de muchos de nosotros sí, con padrastros. En el peor de otros casos, ese sí no fue mi caso, con padrastros maltratadores. Entonces no solamente ustedes, mire, y se lo digo yo con todo el amor del mundo, y vuelvo y lo reitero, así muchos de ustedes no lo pasen, pero yo honro la vida de los pastores que a mí en el norte me metieron de cabeza 2 años y medio. ¿Sabe por qué? Porque yo iba a las familias de muchos de ustedes saben de lo que estoy hablando, y los veía a los papás agarrados a cuchillo, y yo sacando los chinos para la iglesia, y unos de esos están acá sentados todavía, gloria a Dios por eso, maltratándose. Uno veía más la policía en la casa que el papá en la casa. Y se lo estoy diciendo yo, que lo viví en carne propia junto con la pastora en el norte de Bucaramanga. Por eso le digo que no lo hago para criticar, sino para bendecir a los hombres que me dieron la oportunidad pastoralmente de apoyar ese ministerio. Golpes, armas, padrastros maltratadores. ¿Qué tal de aquellos hijos que se convierten en mensajeros de las peleas estúpidas de sus papás, que por demás también vienen con espíritu de rechazo? Entonces el papá no se habla con la mamá y el papá le dice, va a llegar a su mamá que tal cosa, va a llegar a su mamá que haga tal cosa, y el peladito que está sufriendo el maltrato y el rechazo de un hogar en violencia y en destrucción, tiene, ya voy papá, sí señor, mamá que mandó a decir mi papá, no, vaya, dígale que lo haga él. Y el peladito, mandó a decir mi mamá, y nos parece chistoso. Tú no sabes cuánto uno ora en intimidad por esto y cuánto llora, porque esto ha sido una cicatriz para la iglesia de Cristo. Gente que nació en hogares golpeados, destruidos y llenos de armas. Y a veces uno dice, la hermanita fulanita, eso es como que no puede ver un hombre porque una vez se va abriendo de piernas. Perdonen lo que le voy a decir, lo que el Espíritu me mostró. Ella vio en su mamá una prostituta más en la casa y no la estamos deshonrando. Estamos diciéndole qué ejemplo quiere que ella vea si esa fue su formación. Si su papá cogía totazos a su mamá y le hacía los ojos morados, ¿cómo quiere que trate a la mujer porque el pastor le dijo que era un vaso más frágil? Lo va a partir así sea de vidrio. Eso fue lo que le ministraron. Y hoy vamos a ser sanos de eso en el nombre de Jesús.
de las peleas. Crecen con un espíritu de culpabilidad, de rechazo y de abuso. Otra forma como entra el espíritu de rechazo en las familias, cuando no te mostraron amor. Entonces está el otro escenario. No, pastor, yo sí nací con mis padres. Gloria a Dios, yo no tengo padrastros. Tengo a mis 2 padres. Sí. Y lo decía hace 8 días. A veces hay bullying contra mí en la oficina. Y es el bullying que más me gusta que me hagan. Porque llega Fabián, a veces ha llegado Mauricio. Algunos de ustedes, en el caso de mi hijo Mauricio Viejo, con ese sí que experimenté eso más seguido. Y llegan a mi casa, a mi oficina, y me dan un beso aquí en la frente, un beso aquí, y me abrazan y dicen, ay, hasta homosexual salió el pastor. Pero no entienden y no pueden dimensionar a que una de las raíces del espíritu de rechazo es cuando no te mostraron amor. Por eso les hablé de la puerta y de la llave por la cual entras espíritu hace 8 días. Y a pesar de que tengo conmigo los padres, no experimento una voz, en el caso de nosotros, de muchos de los hombres, masculina, que me dice, hijo, me siento orgulloso de ti. Nunca nos dijeron eso. Nunca. Y entonces les parece ridículo que un pastor le dé un beso en la jeta, o se lo dé aquí o en la frente, y le diga, te amo. Esa es mi labor, porque soy un padre espiritual, no un pastor. Y un padre espiritual tiene que tomar la orfandad que otro padre dejó o que sembró en ese hijo y poderla llenar. Porque podés tener tu papá en casa, poder tener el hombre al lado de tu mamá que duerme con ella y roncan juntos en armonía, pero te ha dicho que te ama. Pero fue contigo al colegio y cuando perdiste la materia te dijo, no importa, vamos para adelante, y te llevó a la recuperación. ¿O fue el que te dijo, tú eres un bruto, no servís para nada? No solamente aquellos que te dicen que te sientes orgulloso de ti. He experimentado algo en este tiempo con María José, y es que te acompañan a los momentos importantes de tu vida. Yo miraba fotos y me confrontaba haciendo este bosquejo. Como mi hermana, que hoy está en Canadá, con mi hijo, que también está en Canadá, mandaba fotos y me decía en el Día del Padre, eres un ejemplo para mí. Y las fotos eran yo con Juan David en la escuela de fútbol, gritando allá como me quería el técnico. A veces el técnico se rechaza, decía, que le paguen a Germán porque no me deja dirigir a mí. ¿Era verdad o no era verdad? Y yo me paraba, va, corra, tóquesele. Y el técnico decía, papá, el técnico soy yo. Porque para mí era un privilegio acompañar a Juan David al partido. Y a mí no me importaba. Si Juan David hacía un autogol, para mí era un autogolazo. Aunque nunca lo hizo. Salió bueno como papá fútbol. ¿Sabe una cosa? Ese muchacho siempre experimentó a su lado lo que yo nunca experimenté. Yo nunca vi a mi papá en un acto protocolario conmigo. Aunque quien les predica fue eterna excelencia, aunque quien les predica fue tecnólogo distinguido de proyecto de grado laureado, para la gloria de Dios, no para la mía. Mi esposa, que embarazada fue a ver mi primer título de pregrado con todos los honores y el promedio 4.70 y pico, no para vanagloria. Pero estaba mi esposa con Juan David en el vientre, pero no estaba mi papá, mucho menos mi mamá. No estaba quien me dijera, wow, perrito, me siento orgulloso de ti. No estaban. No les acompañaban en momentos importantes. Yo supe lo que fue ver a mi abuela y a mi abuelo en las entregas de boletines, nunca a mi papá y a mi mamá. Y eso que yo tuve una ventaja, que nunca les di mérito para que me dijeran la feria del cuero, uy, es que salió burro como su papá. Nunca, porque mis abuelos siempre recibieron boletines y yo nunca. En la peor crisis mía académica fue el 3er puesto en el colegio, y ese día sufrí y tuve que liberar a mi esposa de ese espíritu. Porque el día que Juan David no ocupó el primer puesto, sino se bajó al segundo, ¿el segundo es un buen puesto o no? Díganle a la pastora que es un buen puesto, casi lo matan. Porque yo le decía, mi amor, todo el tiempo no tienen que ser primeros. Pero él venía escuchando a mi abuela y viendo mis boletines aún físicos, amarillos, donde yo era el mejor del colegio. Pero yo no vi eso a mis papás nunca, y nunca, y nunca. Hay otros que crecen únicamente con la mamá. Y quiero que sane su vida en este sentido. Como tu mamá tuvo que formarte solamente ella, entonces
te tendió muchas cosas duras. Y terminó viviendo no solamente cosas duras en su vida, sino cometió otro error. Nunca tuvo un pastor que lo tuviera dos domingos dándole cátedra para enseñarle que con la vida dura que ella fue formada no tenía por qué formar a sus hijos. Eso es un error espiritual. La Biblia nos dice que por causa de nuestro pecado que íbamos al infierno, el Señor nos amó. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Él nos vio que éramos pecadores, que fallábamos y que no teníamos otra solución, y por amor fue que nos bendijo. Y por amor fue que envió la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Qué evangelio tú conoces? El evangelio real es un evangelio donde tenemos que entender que lo malo que yo recibí no tengo por qué impartirlo a otros. Y se lo estoy diciendo porque no se crece entonces en un hogar que te abracen. No se crece en un hogar donde realmente te digan que te aman sinceramente. Papás que venimos de esa mala formación, de esa ausencia de amor, pero que sumado a eso no queremos recibir a Cristo en nuestro corazón. Y se lo estoy diciendo porque si hay alguien que tenga todos los argumentos basados en la Escritura para poder decir que no tiene derecho a ser amado y nunca vio el respaldo de su papá, es este servidor. Pero si algo que yo tengo es que yo puedo estar súper ocupado. Me he dado el lujo de cancelar viajes de trabajo para estar en la entrega de boletines de mis hijos. No siempre pasan toda la materia en ocupar el primer puesto, pero siempre han tenido un papá al lado que le dice: se puede, vamos para adelante. Siempre. Tengo 42 años y mi papá no me dice Dios te bendiga, pero yo a todo el que me encuentro lo adopto como hijo y le digo te bendigo. ¿Por qué puedo dar de lo que no recibí? Porque algún día me fue revelada la paternidad. No la tengas por menos. Que la paternidad de Dios te sana, la paternidad de Dios te restaura y la paternidad de Dios se permite recibir una sanidad para dar lo que antes por herida estabas dando. ¿Cómo entra más el espíritu del rechazo a nivel de familia? El no haber tenido a tus padres en los momentos que más lo necesitaste. Y tú dijiste: pero pastor, usted ya habló de que la escuela de fútbol, de que la entrega de boletines, de que el grado. ¿Sabes lo duro que es que los hijos nunca vieron un te amo de tu papá? Tu mamá: hijo, me siento orgulloso de ti. Pero sí tuvieron que ir a un estrado judicial para ver el divorcio de sus padres. Otros se ahorraron la escritura, simplemente se separaron, se dijeron un montón de cosas, se dieron golpes y ya duermen en camas separadas. Y sus hijos les fue entrado, o a nosotros nos fue entrado un espíritu de rechazo por no haber tenido a los padres en los momentos que más lo necesitaste. Porque la maldita religión y el mundo, lo que les expliqué el miércoles en hermenéutica, nos enseña una serie de leyes todas contrarias al diseño de Dios. La unión libre, eso es estúpido, eso es satánico. Se lo quiero decir a todos ustedes, eso es una puerta abierta a Satanás de par en par sin candado. ¿Sabe qué pasa con eso? Que la unión libre es una ley del mundo. Y yo que estudié Derecho, se lo puedo decir, mis amigos, ni siquiera es un estado civil constitucional. Eso es una mentira, yo lo estudié y no existe. Existe casado o soltero, ni siquiera es viudo, existe, no es un estado civil. Si usted se murió, según la Constitución de Colombia de 1991, usted ya es otra vez soltero. Pastor, claro, estoy hablando del mundo, no de Dios, ¿no? Tranquila, dice la hermana: uy, gloriosa, las palabras que yo venía hoy. No, tranquila, espera. Estoy hablando es que constitucionalmente, bueno, acá está la abogada, mire, que no me deja mentir. ¿Existe el estado civil unión libre? O sea que te rías conmigo. Pero si existe un estado civil que se llama vividos y acolitados, ¿no? Tampoco existe. Existe casado y soltero, yo no conozco más, no sé que ya haya reformas, pero que yo sepa no ha sido reformado el Código Civil en eso. Entonces el derecho de familia me enseña que es soltero o casado. Sin embargo, el mundo adoptó contra el diseño de Dios el estado civil. Vamos a vivirnos y ahí miramos qué pasa. Y los hijos de Dios que hacen eso están en condenación. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Porque es que usted quiere venir a consejerías conmigo a decirme: pastor, ¿cómo soluciono eso? Primero soluciones usted y luego soluciona lo de los suyos. Yo no puedo brindarle amor a Margarita si yo no me amo a mí mismo. Eso es una mentira del diablo. A través de las palabras de tus padres,
también entra el espíritu del rechazo por la familia en nosotros. Yo viví con mis papás. Eso cuando estaban peleados, el que mejor estuviera buen genio conmigo, iba a la entrega de boletines, ahí como pasando todo raspado. Pero llegan las palabras del papá. Y llega tu mamá y te dice, eres igual a tu papá, pero para lo malo. Ahora quiero enseñarle algo. Yo le enseñé a los que se van a bautizar en estos días, les enseñé que hay 4 tipos de pecados: palabra, obra y omisión. Y esos que se heredan, que son de pecados generacionales. Pero el pecado de omisión es un pecado muy fuerte, porque la palabra dice que aquel que haciendo el bien no lo hace, le es contado como pecado. A ver, ¿me permiten un momento, papás, por acá? Cuando usted no le dice palabras buenas a su hijo, mereciéndolas, es pecado. Cuando su hijo pone el primer puesto en el colegio, usted le dice, para eso es que lo tengo estudiando, eso es contado como pecado. Porque hay palabras que se dicen, usted es un burro, usted no sabe nada, usted sale igual a su papá, perezoso y vago y hartador y aguarapero. Pero hay momentos en que tus hijos hacen méritos, en que mis hijos hacen méritos, y es necesario abrazarlos. Quizás yo, que tengo la fortuna de tener hoy 2 adolescentes, ya Nicolás está más grande y ya es mucho más maduro y antes me apoya y me ayuda a tomar decisiones, y lo honro públicamente por eso. Pero con Juan David, con María José, que son de esos jóvenes de esta época moderna que usted dice, bien, lo felicito, y le da un beso a la gente, así, papá, en la casa, me da oso. Y yo me miro y, pero más peludo. No importa, hágalo. No importa, no se pierda la oportunidad. Porque no solamente hablo de cuando el espíritu de rechazo entra por palabras que se dicen. Escriba esto, por palabras que no se dicen. Yo también tengo que tratar a mis hijos cuando es correcto. Cuando lo hace bien, tengo que decirle que lo hizo bien. Cuando ocupa su primer lugar en el colegio, y creo que se lo impartí hace mucho tiempo a ustedes, para los que me criticaban, que es que el pastor se la pasa, por eso yo le dije a mi esposa, nunca más estados estúpidos allá en el WhatsApp, para que todo el mundo sepa la vida uno y lo critique, de malas. Yo disfruto con mis hijos a mi manera. Pero el pastor, ¿por qué premia a Juan David y a María José, mis hijos? Los premio porque ocupaban el primero y el segundo puesto. ¿Qué quería? ¿Que los cogiera Correa? Claro, que me venga a decir como los hijos ya de otro lugar, que papá, me tiene que comprar un carro en Navidad porque yo pasé el año. ¿Y usted quién le dijo que yo tenga que premiarlo por pasar el año? Su deber es estudiar. Pero si usted estudiando se fue y ocupó el primer puesto, me corresponde no tener la omisión de la palabra, porque si lo sé hacer y no lo hago, me es contado como pecado. Hija, te felicito, te aplaudo. Cuando me senté delante y te vi con la banderita, me sentí orgulloso de ti. Hágalo con tus hijos ahora que puedes hacerlo. El espíritu de rechazo entra por la familia, por último, en el abuso sexual. Un papá debe proteger a su hija. Un hermano tiene que cuidar a su hermana. Y a través del abuso sexual se siente la culpa, porque se falla delante de Dios. Por eso es necesario que hoy entremos a un nivel de perdón genuino. Usted sabe, yo estuve en Iglesia Cristiana Cuadrangular en la ciudad de Florida Blanca, en Cañaveral. Ahorita voy a predicar a Florida Blanca, pero a otra iglesia, también de la Cuadrangular. En aquel entonces, algunos de ustedes me acompañaron. Estuve ministrando paternidad en una iglesia de la Cuadrangular en Cañaveral. Y le decía a los muchachos, yo no puedo decirles a ustedes que Dios es su padre hasta que yo no les enseñe que es un padre de verdad. Porque si su padre es un borracho, un golpeador, un maltratador, uno que te abandonó a los 2 años, pues yo no puedo decirte que Dios es tu padre porque te vas a frustrar. Esto para decirte que tenemos que entrar a un nivel de perdón. Porque yo no te puedo decir a ti que Dios es tu padre cuando tu padre te cogió siendo una niña a los 5 años y te violó. Y yo tengo que soltar esto porque el Espíritu tiene que sanarte hoy. Tú no puedes decir que tu hermano mayor es el corpulento. ¿Sabes qué pasa? Mira, yo lo voy a decir públicamente y con respeto de mi hija. Y es una analogía, no lo voy a tomar literal. Pero yo veo a María José que siente que su novio es su hermano mayor.
lo mira y dice, uy, papachita. Y uno le toca a Nicolás y qué problema con María José. Pero yo siempre vi en Colombia a Nicolás detrás de su hermana. Corrigiéndola, amándola, protegiéndola, acompañándola. A veces estaba recostado descansando y no, la niña va para la tienda, no, espérese. Y yo lo vi cambiarse para ir a cruzar la calle para que la niña no le pasara nada. Eso es un hermano que protege. Pero si su hermano la viola, y yo le digo que usted y yo somos hermanos en Cristo, va a decir, uy, aquí me viola el hermano de la iglesia. ¿Sí me estoy haciendo entender? Porque entra a un nivel tan profundo a través del abuso sexual. ¿Qué figura tienes tú de tu padre? Un padre que te acompaña a las citas médicas, un padre que te acompaña a la entrega de boletines, que te acompaña cuando juegues tu deporte favorito y está contigo. Y no que ese que se la pasa publicando fotos en los estados para decir que es buen papá, porque para ser buen papá no se necesita, escriba esto que el Espíritu Santo me está soplando, no se necesita publicar un estado, se necesita estar en un estado espiritual. Wow. A veces esa tanta publicación no es un espíritu de paternidad, es un espíritu de fantochismo. Sígame diciendo. ¿A quién le importa que usted esté bien? A usted y a los suyos, a nadie más. A nadie más. Pero también el espíritu del rechazo entra por diferentes situaciones, no solo familiares, sino sociales. Ya los voy a soltar, dijo el diablo. Cuando compañeros se ríen y se burlan de ti, ahí entra el espíritu del rechazo. Hoy llamado bullying, matoneo, un montón de estupideces con nombres bonitos que en últimas está escrito en la Biblia hace miles de años atrás. Cuando compañeros se ríen y se burlan de ti. Otra forma como entra el espíritu del rechazo a nivel social es el racismo. Cuando hay burla y mofa de ti por causa de tu color de piel. Ahora, es una invitación que le hice fuertemente, duro, el miércoles a mis muchachos en el fútbol, y hoy se la voy a hacer a la iglesia en general. Vamos a tener que dejar esa maldita costumbre, por más chistoso que nos parezca, de burlarnos de las personas por sus defectos. Le voy a decir por qué. Es algo que el Señor me ministró en mi cuarto de oración. Porque poner sobrenombres a los demás por una debilidad es maldecir a la gente. Poner sobrenombres a las personas por su debilidad es maldecir a la gente. Yo se lo he explicado a usted, maldecir es decir las cosas mal. Ay, allá el enano ese, petrificado, chichón de piso. Y nos parece muy bonito reírnos del hermano por eso. Pero el Señor me mostró, y fue uno de los primeros exámenes que me confrontó duro. Eso se llama maldecir a la gente. Y si yo como papá lo maldigo a usted, ¿qué puede esperar usted de los demás? Me toca corregirlo y los invité. Jugamos en un aguacero impresionante. Hace mucho tiempo no jugábamos así. Uno le pegó 2 patas al balón y 3 al charco, pero jugamos. Pero sabes que hubo una palabra de Dios tan profunda que nos ministró, porque a mí me fascina por eso compartir con ellos. Y les dije, no quiero más que lleguen con cosas negativas, ni con sobrenombres, ni con burlas aquí al partido. Porque llegaron y todo, uy no papá, eso estaba lloviendo. Y no sé, mire, está todo el aguacero y no me di cuenta. Ay papá, y me mojé. No, yo estoy aquí seco, mire. Que usted es el loco, solamente yo encima suyo. Yo sé eso, pero en el fondo necesito corregirle que deje de estar viendo todo el tiempo las cosas mal. Creo que los mejores partidos fue el del sábado, el del viernes. La gozamos, nos reímos, patinamos, nos pegamos en la espalda. La pasamos súper rico. Fue tan bueno el partido que me hicieron 6 goles. Hasta Carlos decía, pastor, ¿usted qué se echó hoy? Menos mal que estaba para el otro equipo, que no me hubiera levantado y le hubiera hecho goles él. ¿La pasamos súper rico o no? Muy bien. Pero la mejor experiencia del viernes no fueron los goles. No fue haber ganado el partido, que el Overshore le ganara a la UTS. No. Lo mejor que pasó el viernes fue que dijimos, hasta hoy vamos a seguir burlándonos de los hermanos de la fe. Ni de nadie. Sí, está bien, a veces nos parece glorioso, chistoso, pero atrás el Señor me mostró que era una raíz que no se había sanado en nosotros, que queremos menospreciar y burlarnos del otro. Cuando se acerquen a menospreciar y a burlarse de sus hijos, quítele sus hijos a esa gente, porque esa gente es del diablo. Vamos terminando. ¿Cuánto más entra el espíritu del rechazo a nivel social?
cuando no sobresalimos, cuando nunca sobresaliste. ¿Qué significa eso? Cuando te echaron de la escuela, cuando te echaron de un trabajo, cuando no has podido permanecer en un lugar, escuela que te matriculan, escuela que te expulsa, trabajo que recibes, no alcanzan a recibir la primera quincena, y no sobresalir genera la burla de la gente. Y yo quiero que usted aprenda algo. Hay espíritus que te siguen y por eso eres atacado y no eres capaz de desenvolverte. Yo quiero soltar algo que he peleado mucho con mi esposa. El no poder hablar en público es un espíritu. Es un espíritu y tienes que soltarlo hoy. ¿Sabe por qué? Porque usted no puede hablar. Eso es mentira, que pastor, me da miedo, me orino. Usted le cuesta hablar en público porque usted está poniendo la fijada en el público, no en Dios. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que usted viene con un espíritu de rechazo, donde cuando usted hablabas te burlaban de ti. Usted se enredaba y no podía desenvolverse y la gente te señaló, la gente te puso el dedo. Entonces tú dices, no, yo no predico, yo no hablo, yo no digo en público nada porque no soy capaz. No, es un espíritu que te ha venido siguiendo y te ha venido atacando y por eso no eres capaz de desenvolverte, de hablar en público, de sobresalir en las cosas. Yo no entiendo cómo una persona es capaz de decir, y eso tiene que hoy hacerse una retrospección y ser libre de eso, que vaya a decir una vieja, mamacita rica, quítate todo lo que tienes encima. Es tan espontáneo, pero para testificar no es capaz. Entonces no es algo que sea natural en ti para expresarte. No es temor de hablar en público, es algo espiritual que tiene que ver con el rechazo. Así que hay cosas que Dios te llamó a hacer, pero que por causa del espíritu del rechazo sientes que no sirves para eso. ¿Está conmigo? Y cuando tú fuiste rechazado del vientre de tu madre, cuando fuiste rechazado por la familia, por la sociedad, hubo un rechazo cultural, un rechazo de todas partes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se empieza a activar un espíritu que donde quiera que tú vas, ese espíritu va contigo. Y hoy vine para entregarle la cura a la que usted ha rechazado durante 8 años que va a cumplir este ministerio. La cura para toda esa enfermedad es una sola. Se llama la paternidad de Dios. Y se lo voy a decir, porque el espíritu de rechazo donde tú vas te persigue. Donde tú vas, Él va contigo. Se empieza a activar un espíritu que todo el mundo te rechaza, no te parece bien, no quieres hacerlo. Pero te lo digo con certeza de lo que te estoy diciendo. No hay nada más poderoso que la paternidad de Dios. Pero obvio, debes tener un concepto correcto de qué es un padre. Porque si por causa del rechazo tendrás una imagen distorsionada de cómo eres papá, pues entonces tú vas a tener un problema delicado. Y si yo te digo, hijo o hija, Dios es tu padre, tú dices, si mi papá me violó a los 5 años, ¿a qué horas Dios me va a violar? Y suena ridículo y suena grosero desde el altar, pero si yo no se lo enseño, ¿quién se lo va a enseñar? Si tu papá todo el tiempo te abandonó y no estuvo en los momentos más especiales de tu vida contigo, y cuando lo hacía publicó 200 fotos en el estado, entonces tú tienes la certidumbre o el concepto de que tu papá es un visajoso, que lo único que sabe es aprovecharse de un momento, pasarse la gloria que no tiene, porque ni responsable en la casa ha sido correctamente, ni siquiera se ha proveído a tiempo, y solamente se alerta cuando ve que su hogar está a punto de desbaratarse. Esos son espíritus de rechazo. Por eso quiero enseñarle con 3 citas bíblicas, 2 fundamentos que le van a disparar su corazón y su espíritu a nivel espiritual en cuanto a la paternidad de Dios. Romanos 8:15, Juan 1:12-13 y Efesios 1:4-5. Y con esto termino y me despido. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿De qué? Por el cual clamamos, Abba Padre. Nadie puede ver a Dios como Padre si no ha sido adoptado por Dios.
¿Está conmigo? Si no les he revelado el espíritu de adopción. Juan 1, 12, 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuántos creen en el nombre del Señor acá? ¿Los demás en quién creen? No, ese no lo conozco. Bueno, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted cree en Dios, Dios lo hizo su hijo. Efesios 1, 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Te tengo una noticia: antes de que tu mamá y mi mamá nos rechazaran en el vientre, ya Dios nos había predestinado para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, no por nuestros talentos ni nuestras capacidades. Amén. Así que usted tiene que entender que usted en Dios hoy ha tenido dos cosas: engendrado y adoptado. ¿Sí vio engendrado o no lo vio? ¿Sí lo vio? Ok. Entonces, ¿qué quiero que entienda? Juan 1, 12, 13 lo dice, que fuimos engendrados. Si quiero, volvámoslo a ver, que creo que no lo cogieron. Creen en su amo. No. 13. Los cuales no son engendrados de sangre, sino de voluntad de la carne, de la voluntad del varón, sino de Dios. No por la voluntad de nuestro papá, sino por la voluntad de Dios fuimos engendrados. ¿Está conmigo? Así que usted y yo en Cristo fuimos engendrados y adoptados como hijos de Dios. Y te voy a soltar esto para que puedas ser sano y para que puedas ser libre. Usted tiene que entender hoy en Dios que usted es engendrado y que es adoptado como hijo. Para poder hacer eso hay que resolver esa pregunta. ¿Cómo es eso de que somos engendrados y que somos adoptados? Usted tiene que entender una cosa muy fuerte que le voy a soltar hoy. No todos los hijos engendrados son hijos deseados. Si eso fuera verdad, nosotros no hubiésemos sido rechazados del vientre de nuestra mamá. Muchas mamás no hubiesen practicado abortos. Muchos papás no lo hubieran dicho: si usted no se lo saca, yo no vuelvo a vivir con usted. Porque eso es una realidad en muchos hogares cristianos hoy en día. Así usted se espante porque usted viene de la dimensión del santo no sé qué. Se lo digo yo, que recibo consejerías todos los días. Entonces le quiero decir que todo hijo engendrado no necesariamente es querido, no necesariamente es amado. Pero hay una verdad que sí es, y por eso me gusta la palabra de Dios. Somos engendrados, pero también adoptados. No hay un solo hijo que sea adoptado que no sea amado. Una persona adopta porque quiere tener un hijo. Se lo digo yo, que he tenido empresarios, amigos, mi esposa los conoce, de millones de billetes. Son manes y tienen plata, y mucha, y pagan los millones que sean con tratamientos para que sus esposas queden embarazadas. Y cuando ya no fue capaz por el acto sexual ni por todas las cosas que se hacen hoy en día, entonces ellos van y le hacen una apuesta a un proceso que se llama el proceso de adopción. Y eso que en Colombia es medio. Donde están mis hijos, el proceso de adopción puede durar años, empezando hasta soltarle un pelado. Le estudian su vida crediticia, sus capacidades mentales, físicas, mejor dicho, su capacidad futuro, su capacidad para ser un papá. Si quieres estudiar, lo verás. Pero aquí en Colombia, que es más fácil, el bienestar a usted le tiene que hacer un proceso de estudio. Y cuando le entrega el hijo, usted escoge el hijo. ¿Está conmigo? Uno dice: yo tan hice todo gordito, feito. La pastora salvó la familia, pero uy, ¿qué tal si adoptamos un mono ojiverde, ojiazul? Hablo en el caso de que no hubiésemos podido tener hijos. Nosotros tuvimos los tres hermosos, gloria a Dios. Pero ¿sabes una cosa? No hay un hijo adoptado que no sea amado. Porque quien adopta un hijo lo hace porque no fue capaz de hacerlo por otra vía, y va a amar y va a querer eso como nadie, porque es un sueño que él pudo tener, así no fuese suyo. En cambio, un hijo engendrado no.
Un hijo engendrado puede ser que usted diga, ay, ya tenemos 7 chinos, y el hermano que no tiene tiempo para trabajar, le empacó a la hermana al octavo. Dice, pastor, es que no hay nada octavo, no hay octavo malo, pastor. Y eso el niño nace con el pan debajo del brazo. Hermano, yo me he leído la Biblia como 7 veces y no he encontrado ese versículo. Pero bueno, amén por la mestiza del suyo, que le nació con la mestiza oliendo a sobaco. La Biblia que yo leo dice que el pan se gana con el sudor de la frente y que el que no trabaja, que no coma. Bueno, usted no está preparado para esta conversación. No hay nada más deseado que un hijo adoptado. Entonces dice la palabra que somos engendrados y adoptados. Y como engendrado usted puede tener una mala experiencia, pero como adoptado no. El adoptado siempre es amado, siempre es deseado. Amén. Así que hoy quiero que cierre su libro, su cuaderno, su Biblia. Si tiene un bebé, no lo suelte los brazos porque le va a golpear. Su cartera, aquí no se le va a perder nada. Aquí los hermanos son tacaños para ofrendar, pero no son ladrones. Yo quiero pedirle a usted que se disponga 5 minutos en su corazón, porque yo hice un pacto con Dios y la pastora y yo lo voy a soltar ya. Para que vayan y celebren a sus mamás por todo lo alto el Día de la Madre. Y a las 11:30 estemos afuera. Ya si usted se pone a hablar carreta con los amigos de la iglesia y se va a la 1, ya es su problema y el de su mamá. Yo cumplo con soltarlo temprano, porque fue un acuerdo que hicimos. Y un acuerdo con otra condición de que Trochea no tenga afanes, porque si no vamos a tomar un tiempo para festejar a las mamás. Así que quiero que si usted lo puede hacer, incline su rostro y se disponga en su espíritu. Si usted de una manera muy personal y voluntaria está dispuesto a sabotear esto, le voy a dar la autorización de que se pare, vaya al baño y se salga un ratico para que los demás puedan recibir. Porque ni usted ni nadie va a impedir lo que Dios va a hacer en esta tarde. Una mañana de gloria, de sanidad y de bendición. Dios no te ha traído hoy a un culto cualquiera. Desde hace 8 días se está preparando para esto que te está soltando ahora. Una nube de gloria, de sanidad y de poder. Dios te ha traído para sanarte y para libertarte del espíritu del rechazo. El espíritu del rechazo va a salir fuera de nosotros para la gloria de Dios. Usted tiene que entender que usted no es un hermano en Cristo solamente. Usted y yo somos hijos de Dios. Y papá Dios va a soltarte hoy una unción de amor. Papá Dios te va a soltar una revelación de paternidad, una revelación de adopción y una revelación de aceptación. A mí no me importa cuántos años tú tengas y cuántos años has tenido que cargar con esta maldita marca que le expliqué hace 8 días del espíritu del rechazo. Pero Dios ha traído hoy y ha decidido hacerlo hoy en un espíritu con una unción de amor y de revelación de paternidad. Yo quiero que tú no tengas en poco la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo, entre muchas cosas que ya le he enseñado, nos limpia y nos liberta. ¿Y qué significa eso? Significa que la sangre de Cristo te puede limpiar de todo problema. La sangre de Cristo tiene el poder de perdonarte, pero también de limpiarte. También de quitar de ti toda secuela y toda maldición que el espíritu del rechazo que llevamos 2 domingos resolviendo, y creo que podríamos hablar muchísimo más de esto, puede hacer en ti. Escúchame muy bien, porque te hablo desde el espíritu. La sangre de Jesús te limpia. La sangre de Jesús te sana. La sangre de Jesús te perdona. Pastor, es que yo no solamente tengo la maldición del rechazo. Yo fui un padre que violé a mi hija. Yo fui un hermano que en lugar de protegerla, la seduje y la cedí sexualmente. Yo hoy no quiero saber cuál es la dimensión que el Espíritu
maldito de Satanás te está diciendo que es tan grande que Dios no te puede perdonar. Hoy declaro ante todo ambiente espiritual contrario que no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Arrancamos en el nombre de Jesús de raíz, hoy, por el poder del Espíritu Santo, todo espíritu de rechazo, toda maldición de rechazo, maldiciones generacionales, espíritus y demonios de rechazo ahora se manifiestan y se echan fuera de los hijos de Dios. Porque Dios ha traído a bien adoptarnos y engendrarnos por su propia voluntad. Sanamos hoy en el nombre de Jesús y a través de la unción del amor, liberación y de paternidad. Toda persona que lucha con ver a Dios como Padre, en el nombre de Jesús hoy se le revela la paternidad de Dios. Tómese unos minutos y prepárese para ser libre. Tómese unos minutos y prepárese para ser amado y transformado. Porque hoy el espíritu de adopción te va a abrazar. Te repito por enésima vez, hay una unción de amor, de sanidad y de restauración. Padre, te doy gracias. No te pongas de pie. Yo sé que a ti te fascina ponerte de pie y concentrarte en el momento de la adoración, pero hoy quiero que pase algo diferente. Adore a Dios ahí mientras usted escucha esta alabanza. Y deja que tu espíritu, que está siendo libre del espíritu del rechazo, alabe a Dios hasta la dimensión de con entendimiento y capacidad en el espíritu poderte decir o hacerte pronunciar y decir que eres un hijo de Dios, y por tanto le puedes decir Abba, papá. También ruego que Abba, arraigados y cimentados Papito, en amor, aquí estoy. ustedes sean plenamente Hoy no me capaces corresponde de juzgar a mi comprender papá con que no todos me los amó. santos cuál es la anchura, Hoy no me la longitud, corresponde la amar a mi altura, mamá, la que como profundidad, mujer y quizás de no me dio el mejor conocer ejemplo el amor de una mujer Cristo, fiel que sobrepasa el y dispuesta para el para hombre que de su sean hogar. llenos hasta Hoy la no me medida de corresponde toda la plenitud de seguir Dios, maldiciendo toda la mi plenitud cadena generacional, toda la plenitud. llevando lastre de una maldición del espíritu del rechazo. Padre, te pido, Yo siempre he creído en algo. revélanos más de ese Dios amor tiene que claro no se puede entender de forma de intelectual. qué cosa los hijos de Él ¿Cómo tenemos conocemos necesidad. algo que sobrepase el Y quizás hoy muchas iglesias solo probando y pueden estar ministrando Por eso hay una cosas a generación favor que de las levanta su mamás, voz y decimos, y yo queremos honro a probar las y mamás ver. públicamente. Queremos probar Pero y mi ver, oración, la oración de la madre solamente espiritual de esta conocer, casa, oír hablar, esas queremos oraciones ver, son queremos mucho probar, más fuertes queremos experimentar. que un detalle o una Tú palabra de eres aliento desde el altar para las mamás. Siempre, Hoy nos corresponde siempre, tener un siempre. ambiente de sanidad y de liberación. escucho Y quédense quieticos, porque si usted se mete con el Espíritu Santo, se mete conmigo. está llamando mi nombre. Y quiero esperar y ver con mis ojos naturales Soy atraído lo que ya vi en mis ojos espirituales. por tu ¿Cómo se manifiesta para ser echado fuera de ti me siento todo espíritu de desasosiego, de dolor, de angustia, de baja autoestima? Porque el maldito espíritu del rechazo un día te poseyó. en tu corazón. Espíritu Santo, empiece a abrazar a estos tus hijos, Dios. Fluye sobre ellos en verdad y en libertad y en la unción de tu amor. Porque el mundo nos enseñó que éramos unos buenos para nada. Me siento tan mimado. Que si a mí me violaron, yo también tengo que violar. Que si a mí me menospreciaron, esa herida es suficiente para yo poder tener autoridad para herir a otros. Pero yo rechazo en lo espiritual todo aquello que sea contrario al Espíritu Santo. Y ahora, Espíritu Santo, conforme tu soberanía, conforme tu poder y tu gloria, yo te ruego que tú actúes a favor de nosotros en esta mañana. Y me resisto a irme de este recinto hasta no ver a mis hijos espirituales y a tus hijos, Señor, por adopción y por engendramiento de la sangre de Jesús, libres de todo espíritu de rechazo. Suéltalos, Satanás, en el nombre de Jesús. Suéltalos ahora.
Porque no hay poder y autoridad para aquel que está en Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Pongo en el altar las familias de esta iglesia. Los papás que no han sido capaces de honrar a sus hijos con palabras de bien. Porque estamos disfrazados y camuflados en la historia de que a mí me engendraron así y a mí me andaron así. Venga, si usted conoce a Dios, sus cosas ya no son como el pasado. Las cosas viejas pasaron y absolutamente todas son hechas nuevas. Quizás hasta hoy has tenido una guerra en tus fuerzas contra tus pastores, pero basta ya. Si quieres resetearte, resetéate. Pero es el momento en que veas la autoridad bajo la revelación de la paternidad. Si mis fuerzas y mi deseo carnal actuaran, las puertas de este templo se hubieran cerrado hace mucho tiempo. Y yo hubiera orado para que ustedes estuvieran en las iglesias de dinero y de bendición económica de esta ciudad. Pero me resisto a dejar creer que mi llamado es en poco. Me paro en la autoridad de Cristo y declaro de que estoy siendo un padre para Bucaramanga, para Santander, para Colombia y para Latinoamérica. Y si Dios le antoja que lo haga para el mundo, lo haré. Porque estoy llamado a ser un padre para sanar, un padre para abrazar, un padre para que sin importar cuánto el mundo me diga que soy un homosexual, le pueda dar un beso a mis hijos varones y decirles que me siento orgulloso de ellos. Porque si tu papá no lo hizo, nadie se puede quedar mirando en la burla y en el saboteo. Alguien tiene que tomar la autoridad espiritual y hacer lo que alguien no pudo hacer. Hoy pedimos perdón por el dolor y la rabia y el rencor que hemos tenido sobre nuestros padres naturales, papá y mamá. Hay que entender que muchas de las cosas que nos ministraron y a través de las cuales nos formamos era lo único que podían brindarnos, porque así fueron engendrados, formados y ministrados ellos también. Pero basta ya. Hoy se pone un punto final a esto, porque el Señor me lo habló con certeza absoluta en el Espíritu. Javier, van a cumplir 8 años y la iglesia no crece. Y la iglesia cada día es más pequeña. Basta ya. 8. La Biblia dice que es el número que representa nuevos comienzos. Y una iglesia sana y una iglesia libre del espíritu del rechazo es una iglesia que avanza a través de un nuevo tiempo en el Espíritu de Dios. Oro por mis hijos varones que hemos sido adúlteros y fornicarios. Oro por mis hijos varones que hemos negado una palabra de bendición a nuestras esposas y a nuestros hijos. Oro por mis hijos varones que hemos tenido la desfachatez de robarle a Dios los diezmos y las ofrendas y le hemos robado a nuestra esposa y a nuestros hijos la bendición de un hogar sostenible y una bendición de una provisión constante. Es ridículo poder basarme en el diseño del diablo para decir que Dios me está bendiciendo. Y rompo en el nombre de Jesús todo hombre y toda mujer que quiera venir. Hablo a los varones ahora. Todo hombre que quiera decir, es que mi esposa puede sostener la casa. Ven, escúchame algo. Y hoy como papá te lo digo, así sea nuestra última conversación. No seas Satanás en tu casa. Porque la palabra de Dios dice que el proveedor de la casa es el hombre. Y si el hombre provee, usted no se puede recostar en su esposa. Si su esposa le ayuda, la aplaude porque se ve que es una hija de Dios. Si su esposa trabaja, amén, pero no seas ridículo. No vengas a cambiar el diseño de Dios para pasar al altar a darle gloria a Dios por un diseño que Satanás te está vendiendo. Se rompe en lo espiritual ahora esa maldición. Se rompe la maldición de la falta de provisión, de negarle a mi esposa y a mis hijos lo que ellos por diseño de Dios merecen y yo debo responder. Yo declaro que las finanzas de esta iglesia y de los hogares legalmente constituidos en lo espiritual, porque no puedo orar por los ilegales. La palabra me dice que aunque yo me mate y doble las rodillas, el cielo está de bronce. I'm sorry, lo siento.
legalízate y luego hablamos. Pero para aquellos que están en legalidad, te quiero decir algo. Hoy suelto una palabra de profeta de Dios. Va a venir esta semana, que empieza hoy, un comienzo de quebrantamiento en nuestro corazón. Un tiempo de un comienzo de volver a la oración. Nos vamos a volver casi que fanáticos. Como lo estoy soltando en mi espíritu. Vamos a volver hombres fanáticos por la presencia de Dios. Hombres apasionados y adictos a la presencia del Espíritu Santo. Gente que invierte millones buscando a bendecir la obra de Dios y formarse espiritualmente de la manera que el Espíritu le vaya a guiar y solamente bajo la dirección de Él. Hombres que vamos a la intimidad, no solamente a hacerle el amor en una relación sexual a nuestras esposas, sino a honrarlas, a valorarlas y a sentirnos orgullosos de la persona que Dios puso a mi lado, que por demás me soporta, que por demás me ama, que por demás me dio el privilegio de ser padre natural en esta tierra y por tanto me da la oportunidad de ser un hombre que dañe la maldición y rompa y destruya la maldición de mis generaciones anteriores. Hoy le ministro de mi espíritu, un hombre que no conoce la bendición de su padre natural, un hombre que no conoce el poder tener en los mejores momentos de su vida a sus papás. Hoy los amo, hoy los bendigo. Aunque quizás a ellos no les guste mucho lo que voy a decir, estoy seguro que muchas de las bendiciones que ellos tienen hoy radican porque su hijo sanó su corazón y le sirve al Señor. Por eso mi papá y mi mamá, a mi mamá en especial, el dinero la persigue. Sí, es una mujer esforzada y valiente, pero muchos años en Colombia hizo las cosas en sus fuerzas. No es lo mismo que cuando lo hacemos con Dios. Ayer se abrazaba conmigo y decía, estamos en la iglesia. Eso puede valer mucho más millones que tus estúpidas y mis estúpidas fotos en un estado diciendo que amamos a nuestra esposa, cuando realmente solamente la bendecimos cuando podemos, pero la denigramos y la menospreciamos cuando también tenemos oportunidad. Espíritu Santo, sopla sobre esta casa. Vas a hacer algo. Vas a desocupar tus manos, porque solamente las manos vacías pueden ser llenas. Por 2 minutos o 5 minutos más, póngase de pie, alza tus manos al cielo y solamente abre tu espíritu. Cierra todo lo que no te sirve, lo que te vaya a desconectar del Espíritu de Dios. Porque yo veo a los hombres de esta iglesia que están en el Espíritu conmigo, orando, ayunando, buscándome, diciéndome, pastor, quiero hacer esto para satisfacer a mi esposa, quiero revivir el tiempo que he perdido. Y quiero decirles una cosa, yo cuento con Dios y usted cuenta con Dios y conmigo para hacer eso. Nos vamos a gozar de nuestras esposas. Nos vamos a ministrar nuestros hogares con amor. Vamos a ver miles y miles de hogares restaurados en esta ciudad. Y Global Church va a ser noticia, porque el Espíritu Santo rompió el espíritu del rechazo y la paternidad de Dios trae sanidad en las finanzas, sanidad en el hogar, sanidad en el amor de padres a hijos y de hijos a padres. Y va a venir profecía monumental en esta casa. Los niños profetizarán. Los niños van a salir diciendo, Dios me dijo esto, y a la distancia que ellos lo suelten, eso va a ocurrir. Porque una iglesia que opta por escoger al Espíritu Santo es una iglesia que siempre será ganadora.